Le damos gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos. Vamos a seguir siendo expuestos ante la palabra de Dios. Diría un predicador, ciertamente no soy muy hábil, no tengo habilidad, pero lo único que le pido a Dios y han rogado por ellos es que la gracia de Dios y su Espíritu nos guíe a través de las Escrituras. Amén. Y fundamentarnos solamente en la palabra de Dios, que debe ser nuestro fundamento, no otra cosa, no en el pensamiento del hombre, no en buenas teorías, sino simplemente en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del libro según San Lucas. Vamos a abrirlo en el capítulo 4, versículo 1. Hemos visto durante algunos meses, hemos avanzado desde el capítulo de Lucas 1 al 3, y ya ha pasado algunos meses, digamos, por fin, hasta lo que podría ser antes un poco el ministerio de Jesús, el inicio. Todavía no inicia, es el preámbulo para que Jesús inicie su ministerio. Entonces tenemos Lucas 4:1, si usted me acompaña con su vista, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre, y después el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí vamos a empezar, y esto es, como decía, el preámbulo del ministerio de Jesús. Acaba de cumplir 30 años. Vivió en una oscuridad, no sabíamos nada de Jesús después de su nacimiento, ¿verdad? Y que seguramente trabajó con su padre en esta tierra, su padre es Dios, como ayudándole, era carpintero de oficio, pero duran 30 años y luego se vuelve a nombrar él en el templo cuando tenía 12 años. De ahí no sabemos nada, volvemos a ver nada de ¿qué? De Jesús. Y en los capítulos 1 de Lucas, 2 y 3 se anuncia este Cordero a través de la vida de Juan el Bautista. Entonces el ministerio de Juan el Bautista va en declive y el ministerio de Jesús va a empezar a ir de su vida. Entonces vemos aquí la tentación de Jesús. Vemos aquí la habilidad que a veces tiene el diablo para quitarnos de la vista y de la fe. Y tenemos un gran ejemplo en la vida de Cristo, en nuestras vidas, y es la cual nosotros tenemos que estar ahí todos los días. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús no fue por equivocación al desierto. ¿Usted leyó eso? Y de casualidad llegó al desierto, ¿no? Dice en el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Jesús iba a cumplir la voluntad de Dios. Había una voluntad de Dios para Jesús, ¿sí? Que era el Salvador, ¿qué? Del mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, esto es Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él vino a cumplir un propósito de Dios el Padre: salvar a los pecadores. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Salvar a qué?
a los pecadores. No hay otro propósito más grande porque el mal de todo el hombre es el pecado. Yo les he dicho, ustedes tienen niños, ustedes tienen ahí personas, incluso ustedes mismos lo ven, cómo su carne tiende hacia el mal. Cómo nosotros hombres, cuando hay algo, usted maneja, se cierra algo, usted tiende a ser agresivo, ¿verdad? ¿Qué hace cuando quiere salvar algo de usted? Tiende a irse hacia la mentira para ser bien librado usted, ¿verdad? Entonces el hombre tiende a ser malo por naturaleza. Entonces necesitamos un Salvador. Y yo te hago la pregunta hoy, ¿tú necesitas un Salvador? A pesar de todos esos caminos que has llevado todos estos días, ¿puedes vivir solo sin Cristo? Puedes tener cosas, sí, puedes tener éxito. Hay gente que tiene éxito allá afuera, sí, pero tiene un gran peligro. Hay algo terrorífico en este mundo que se llama pecado, del cual cada uno de nosotros hemos sido afectados. Mi pregunta, ¿necesitas un Salvador? ¿Necesitas cualquier Salvador? No es cualquiera. Y dice la palabra de Dios a través, ustedes pueden ver la Biblia, la conocen la palabra de Dios. Y cuando vino Jesús, ¿se le apareció a quién? A María. Y le dijo, este es el Hijo de Dios. Se le apareció a Jesús y el ángel le dio testimonio. Luego a Zacarías y Elizabeth, que son los padres de Juan el Bautista, les dijo, este es Jesús, ese va a ser el precursor del Mesías. Luego, ¿qué pasó con los pastores? ¿Se le aparecieron qué? Ángeles, ¿verdad? Gracias. Se le aparecieron ángeles. Luego en el templo, cuando presentaron a Jesús, Ana y Simeón dieron testimonio de que era Jesús. Luego en el bautismo, antes unos versos anteriores de lo que estamos viendo, usted se acuerda que Jesús es bautizado y que desde el cielo sale una voz diciendo, ¿qué es? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y saben por qué pasa ahorita todo esto en los primeros capítulos de este libro? Es para dar las credenciales oficiales de la divinidad de quién es Jesús. Jesús es Dios hecho hombre. Padeció igual que los hombres, pero sin pecado, dice Hebreos 4:15. La diferencia es que Él no tiene pecado. Cuando tú vas a comprar algo, yo veo aquí, yo confío que ella no, que mi hermana no fue y allá afuera abrió la agua de la llave y le echó agua, ¿verdad? Entonces aquí, yo escuché que tronó esta agua, ¿verdad? Es una garantía de que está ahí. Veo que tiene una marca, yo la conozco, ¿verdad? Si dijera la agua casi pura, entonces no me la tomaría, ¿verdad? Entonces hay garantías. Entonces la palabra de Dios, si habla acerca de Jesús y de todos estos acontecimientos, hermanos, ¿para qué es? Para garantizar la deidad de Cristo. ¿Para garantizar qué? La deidad de Cristo. Esta es la última garantía que vamos a ver antes de que empiece el ministerio. Está autentificando a Jesús como Hijo de Dios. ¿Y qué mayor garantía que aquel que puede vencer a Satanás, que aquel que puede vencer la muerte, que aquel que puede vencer el pecado? ¿Quieres esa garantía, hermano? Amén. Tenemos esa garantía en Cristo. En Cristo, por eso nos llamamos cristianos, porque depositamos toda nuestra fe en la vida, la persona, la obra de Cristo Jesús. Es por eso que es hermosa las Escrituras. ¿Lo vieron? Te está dando cada una de las garantías para que tú vivas en paz, que no sepas. Alguna vez sí se los he dicho, cuando yo era chiquito y iban a tocar los mormones, los testigos, se los he platicado a algunos de ustedes, mis papás eran devotos y estaban ahí. Y yo me fui rebelde en mi adolescencia y en mis noches yo pensaba, ¿qué tal? Yo sabía que algún día iba a morir o que algún día iba a venir un Salvador. Y yo decía, ¿qué tal si mis papás desperdiciaron toda su vida y los testigos eran los buenos? No sé si ha pasado por ti. Eso pasaba por mi vida. Pero amén. A través de las Escrituras, pienso que no es la religión. No pienso a través de sino que solo es Cristo. Solo a través de la vida de la persona de Cristo que somos salvos. Amén. Y ahorita te va a dar una garantía, la garantía más grande que pueda haber. Dios hecho hombre, venciendo
al diablo. En estos versículos, en los primeros versículos de Lucas, no se hablaba del diablo. Aquí dice ahí, y fue llevado para ser tentado por el diablo. Ahorita le pone nombre ya. Lucas le pone nombre. Va a vencer. Amén. ¿Hasta cuándo claudicaréis, dice la palabra de Dios, entre dos pensamientos? Si tú dices que Cristo es la vida, seguidle. De verdad, síguele. Si no crees y estás así bailando, dice la palabra de Dios, veíamos también en Mateo, que cómo es el camino que lleva a la perdición. La puerta es ancha y el camino es espacioso. Muchos entrarán por él. Pero la puerta para el reino de Dios, la puerta es estrecha y el camino angosto. Y pocos la hallarán. ¿No te preocupa eso? ¿Que pocos la hallarán? Pocos. Imagínate una iglesia llena. ¿Serán todos salvos? Es de pensar, ¿verdad? Y pocos la hallarán. Pero para que tú halles y tengas esta confianza, Dios va a dar la mayor prueba de que Jesús puede vencer al maligno, a la muerte. Y vamos a ver a través de estos versículos cómo Jesús vence. Entonces no fue un accidente de que Jesús fuera al desierto. Vamos a ver un poco la naturaleza de Jesús en esta tierra. Le pido que abra su Biblia en Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15. Vamos a hablar también mucho de la persona de Cristo. Hebreos 4:15 dice, hablando de Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué? Debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra semejanza. Pero hay una palabra hermosa. Pero sin pecado. Alce la mano aquí la persona que nunca ha pecado. Nadie, ¿verdad? Puedes pensar, oye hermano, yo creo que él es más piadoso que yo y sí le temo. Ay, hermano, todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Debemos confiar en Cristo. Amén. Entonces tenemos un sumo sacerdote, esto es Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué pasa si Jesús hubiese pecado y hubiese sido derrotado por el diablo en el desierto? ¿Cuáles serían las consecuencias, hermano? Que estaríamos muertos, sin esperanza. ¿Te imaginas estar muerto y sin esperanza? No hay esperanza. Ve a tu alrededor, de verdad. Todo el mundo está infectado por el pecado. Todo el mundo corre a cumplir sus propósitos, a sus vanaglorias, a su ego. Todos van hacia ese camino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todos van hacia allá, dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos serán difíciles porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y si no tiene su Salvador eso, ¿qué otra cosa pasaría si hubiese sido derrotado Jesús por el diablo? Pues realmente Jesús no era Dios. Realmente Dios hubiese sido Dios mismo, hubiese sido derrotado. Pero no, tenemos en Él esperanza y salvación. Entonces, dice ahí que en todo fue tentado. Y a veces los cristianos pensamos que el inicio del ministerio y derrotar a Jesús, a Satanás, fue en el desierto. Pero Jesús no tuvo batallas de niño. Jesús no tuvo batallas de adolescente. Jesús no tuvo batallas de joven. Jesús no tuvo batallas en adulto. Dice, en todo fue tentado. ¿Pero qué? Pero sin pecado. ¿Cuál es la razón de que Cristo hubiera sido sin pecado, hermano? Es buena pregunta.
El motivo para que Cristo fuese sin pecado es otorgarle la perfección a aquellos que creían en Él. Y Él se hiciera pecado por nosotros, dice la palabra. ¿Que Jesús se hizo qué? Pecado por nosotros. ¿Por qué? Para otorgarte su santidad, para otorgarte su perfección. En todo fue tentado. Aquí no simplemente, sino que esta tentación sí fue monumental, la ida hacia el desierto. Dice la palabra de Dios, vamos a Génesis, si me acompaña. Vamos a Génesis 2. Dos, 16 y 17. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieses de él, ciertamente, ¿qué? Morirás. Hablemos un poco del escenario donde está Adán. ¿En ese momento Adán tenía pecado? No, hermanos, no tenía. Cohabitaban en perfección con Dios, en comunión. No tenía pecado. En el momento que Jesús es llevado al desierto, ¿Jesús tenía pecado? No. Vamos a ver al primer Adán con el segundo Adán. Hablemos un poco del huerto. ¿Qué te imaginas? ¿Habría escasez? ¿O lo que necesitases estuviese a la mano? ¿Era un escenario idóneo? ¿Le faltaba algo a Adán? ¿Algo para renegar de Dios y ser igual que Dios? No. Vayamos al segundo Adán, a Cristo. ¿Dónde es llevado? ¿Al qué? Al desierto. ¿Ahí puedes tomar algo y satisfacer tu hambre? ¿Saciar tu sed? En un lugar tenemos en un escenario ideal y en uno que es adverso. ¿Qué le dijo? Tú dirías, oye, pero el pecado, yo a veces digo, pero son mentirillas que dicen, piadosas, no pasa nada. Que lo único que hizo Adán, Eva, tomar del fruto, nada más hizo esto. Y se le pasó a Adán. ¿Y Adán qué hizo? Y por esa causa vino el pecado ¿a quién? A todo el mundo. El pecado, aunque tú digas que es una mentira, ¿es grave delante de Dios? ¿Es grave, hermanos? Sí, es grave. El pecado es grave delante de Dios. Acompáñeme de favor a Romanos 5. Romanos 5:12. Vamos a ver los dos escenarios, Adán y Cristo. Adán tenía todo para obedecer a Dios. Cristo no, iba a ser tentado, iba en la adversidad, en lo difícil, iba a ser tentado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Quién de aquí va a ser eterno? ¿Habrá uno aquí que ya lleve 1000 años? Alce la mano para saber cuál es la fórmula y nos diga, ¿no?, qué come. Esa es la causa del pecado. Si tú dices, si sigues ignorando el pecado, esto es algo tangible que tú puedes ver que el pecado es real, que trae muerte. ¿Qué decía en Génesis 2:17? Ciertamente el día que comas, ya no terminamos, ¿verdad? Pero lo podemos seguir leyendo. El día que lo hagas, ciertamente morirán. Es por eso que dice Romanos ahí adelante, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien, estemos ahí, en 5:12 dice, por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. ¡Oh, qué glorioso! Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice? Todos
pecaron, por cuanto todos pecaron. Amén. Vamos al 17. Romanos 5, 17. Dice: pues si por la transgresión de uno, esto es Adán, de uno solo reinó la muerte, mucho más, esta es buena noticia para ti, mucho más reinará que en vida por uno solo. ¿Por quién? Por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso que decimos que en Cristo tenemos justicia. No justicia nuestra, sino justicia de aquel que fue perfecto. Por eso tiene vida, tiene razón la muerte de Cristo, su obra. Por a veces nada más decimos: oye, ¿quieres irte al cielo? Acepta a Cristo en tu corazón y ya. Y no nos hablan de nuestro pecado, ni la perfección, ni la perfección que Él nos otorga, ni la santidad que Él nos otorga por su vida que Él vivió. Hermanos, ¿cómo nos iremos en arrepentimiento? Decir: estoy en algo peligroso, mi vida, mi familia, necesito un Salvador. Aquí te está dando las credenciales de aquel que venció la muerte, de aquel que venció el pecado, para otorgarte a ti justicia, dice aquí, justicia, porque un día estarás delante del trono de Dios rindiendo cuentas. ¿No han visto personas que dicen: ahí está tu Dios, hice el mal y no pasa nada? Entonces, ¿dónde está tu Dios? Antes, en el Antiguo Testamento, se llamaba la teocracia de Dios. Ahí actuaba Dios directamente. Y saben que a mí me sorprende, y a veces se lo digo a mi hijo. Ciertamente, cuando un hijo era grosero y ofendía a sus padres, ¿qué le hacían a ese hijo? ¿Sabe? No. Lo sacaban y lo apedreaban. Y lo mataban. Pero Dios veía que el hombre no podía, y fallaba. Dios tuvo que hacer un pacto con ellos. Y ahorita estamos en un pacto donde Dios tiene misericordia de los hombres. Pero lea Romanos 2:5. Si alguien piensa así, de esa manera, si alguien que está sentado en esta silla y no tiene temor sobre el pecado, piensa en esto, hermanos. Piensa en esto. Piensa en tu vida. Yo pienso en mi vida, me preocupa esto a mí. Romanos 2:5, leamos todos fuerte. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No te preocupes si piensas que los malos, si piensas que los más malos están prosperando y tú dices: yo soy cristiano y estoy sufriendo, y a ellos les va bien. Ellos que están acumulando, hermanos, ira para el día de la ira del santo juicio de Dios. Yo cuando corrijo a mi hijo le digo: no veas en mí que yo soy malo como padre, porque luego veía sus ojitos y se me hacía así. A las primeras veces sí me quería incluso dar una patada, pero yo antes, porque lo corregí así, pero yo antes ya entendí, le digo: voy a explicarle lo que hay en tu corazón, hijo mío. Hay pecado en tu vida, y lo que yo voy a hacer no es porque yo sea malo, yo no, es el justo pago por lo que hiciste. Es el justo pago por lo que hiciste. Tus pecados, lo que has hecho, merecen un justo pago. ¿Debería preocuparte? Sí. Gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por su evangelio. Porque en Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay vida eterna. Cristo derrotó el pecado. Cristo derrotó la muerte. Y te está dando ahorita una garantía que en el desierto Cristo venció. Amén. Cristo venció, hermanos. Debería preocuparte si tú dices algo, haces algo mal delante de Dios y empiezas a ser liviano hacia el pecado. Ya te deslizas, antes leías más la palabra de Dios, te arrepentías, pero pasa el tiempo, dejas de escudriñar la palabra y ¿qué pasa? Tiendes a ser liviano hacia el pecado. Pero hermanos, tengamos cuidado.
Tengamos cuidado porque dice aquí la palabra de Dios que aquel que hace eso acumula ira. ¿Para qué? Para el día de la ira de Dios. Si me acompañas, vamos al libro de Hebreos. Ve 10:26. Es un que le veían. Advertencia al que peca. Porque si pecáramos, ¿de qué manera? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Si hoy tú sabes qué es la verdad, sabes lo que es pecado. Pecado es ir en contra de los mandatos de Dios. No sabemos al menos 10 de la voluntad de Dios, ¿verdad? Saben todo el mundo los 10 mandamientos. Pero si tú infringes uno, ya después de haber conocido la verdad y pecas, ¿qué dice ahí? Y si pecas voluntariamente, esto es, tú ya conoces la verdad. Si pecas voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto quiere decir, el sacrificio de Cristo ya lo hiciste vano. Ya no hay más sacrificio que pueda cubrir lo que tú eres si no crees en Cristo. Pero a mí me hace temblar el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28, al que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Está citando Deuteronomio. Pero hermano, ¿deberemos considerar livianamente el pecado? No. Es algo muy grave. Puedes acumular ira. Puede estar esperando hervor de fuego por ti. Pero ¿qué pasa ahora en las iglesias? Ya no enseñemos del pecado, no condenemos. No, hermano, es una advertencia para que caminemos. Y es una esperanza. Si tú ves dónde estamos, yo sin Cristo estaría ahí, hermano. No estoy diciendo como algo justo que soy. No, soy un pecador justificado por Cristo y que vivo todos los días dependiendo de Cristo, porque si fuera de Él, me estaría muriendo, mi hermano. Entonces dice la palabra de Dios, te voy a presentar a aquel que venció el pecado, aquel que te puede librar de la muerte, y vas a ver a quién venció en el desierto, al diablo. Entonces esta batalla en el Edén la perdió Adán teniendo todo lo ideal y nos pasó todo el pecado y ya vimos todo lo que trae consecuencia. Pero Jesús en la adversidad venció ¿qué? Al diablo. ¿Puedes confiar en Él? ¿Puedes depositar tu fe en Él? ¿O puedes depositar tu fe en tus obras? Que lo bueno que puedes hacer con Dios no te alcanza, mi hermano. No te va a alcanzar. Por eso Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Amén. Amén. Entonces, Jesús fue sometido en su humanidad a la obra del Espíritu Santo. Jesús no tiene pecado. No fue hallado pecado. Puedes confiar en alguien que no. Podemos confiar en Él. Agarra tu Biblia, subráyala ahí y vea, vamos a 2 Corintios 5:21. Para alguien que te puede decir, es que Cristo pecó. No, Él no pecó si no fuera Dios. Dice 2 Corintios 5:21. ¿Qué dice ahí? Al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué fin? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si no te has puesto en este asiento, en esta sala, donde eres expuesto ante la justicia de Dios, dice la palabra de Dios. Dice Salmo 7:11, Dios es un juez justo. ¿Dios es juez qué? Justo.
¿Tendrías miedo, hermano, de presentarte a alguien en completa santidad, sin mancha, y estar delante de su trono y que le has ofendido? ¿Te daría pavor, hermano? Pero en esa audiencia va a pasar alguien que entra por la puerta. Se llama Jesús, con sus túnicas de perfección y santidad. Y te pone su túnica de santidad y perfección. Y te dice, adelante, yo voy a recibir el pago por tus pecados. Y recibe él la ira de Dios en la cruz. Dice aquí, en 2 Corintios 11, Él es justicia, que dice ahí la palabra de Dios, para que fuésemos hechos justicia en Él. Amén. Cristo, amén. Dice al principio, no conoció pecado. Jesús, ¿no qué? No conoció pecado. Jesús no hizo pecado, dice 1 de Pedro 2:21, adelante. 1 de Pedro 2:21. Dice la palabra de Dios, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció, ¿por qué? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual, ¿qué dice, hermanos? No hizo pecado. En él no se halló pecado. No conoció pecado. En este versículo dice, no hizo pecado. 1 de Juan 3:5, ahí adelantito unas cuantas hojas. 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Amén. Te da gozo, hermano. Debes descansar en esto, amén. Él venció al pecado. No fue hallado pecado en él. Pero vamos a ver un poquito más. Vayamos a nuestro verso base, en Lucas 4. Regresemos a Lucas 4. Vamos a leer el verso una vez más, solo el 1 y el 2. Dice, y lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Y pasados los cuales tuvo hambre. Inmediatamente Satanás supo cuando él era vulnerable y tuvo hambre. Y es cuando pasa lo siguiente, ¿verdad, hermanos? Es cuando tuvo hambre. Dice Marcos 1:12 que él fue impulsado por el Espíritu a ir por el desierto. Pero ¿qué fue lo que lo hizo? Sería buena pregunta. ¿Qué fue lo que hizo vencer Jesús a Satanás, al diablo? ¿Qué hubo en él? ¿Qué poder hubo en él? Es buena pregunta. ¿Ande? El Espíritu Santo. ¿Qué hubo en él? Espíritu Santo. Dice en el 1, Jesús lleno del Espíritu. Después de ser bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida? Oras a Él, le dices en la mañana, Dios, Espíritu Santo, ayúdame a no pecar contra ti, lléname, quiero ser lleno, porque ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir, como a veces lo decimos, cosas esotéricas, misteriosas y que pasan cosas raras. No, hermanos, el ser llenos del Espíritu Santo es ser controlados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Eso es ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados. ¿Para qué ser controlados? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, hermano? Que tu familia haga la voluntad de Dios en tu vida, hermano. ¿Lo quieres? ¿Lo anhelas? ¿Qué necesitas? El Espíritu Santo. Ve qué hermoso verso tenemos en Ezequiel 36. Lo hemos dado lectura, pero quiero una vez más hacer lectura. Ezequiel 36, 27. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi, ¿qué? Espíritu está con letra minúscula o mayúscula. Esto se está refiriendo a una persona. Y esa es la persona del Espíritu Santo.
Ese es el pacto que hace Dios. Esa es nuestra promesa que hace Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Con qué fin? Dice Él. Y haré. Dios dice, yo haré. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque es obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El obedecer a la voluntad de Dios es obra del Espíritu Santo. Hermano, tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para agradarle a Dios, hermano. O solo de tu conocimiento. Puedes tener mucho conocimiento. Quizás aquí hay hermanos que sepan más de Biblia que yo. Pero hermanos, lo que vale es ser lleno del conocimiento, sí, de la palabra de Dios, pero acompañado ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermano. Él va a hacer, Él nos va a controlar. ¿Para qué? Para que guardemos, para que pongamos por obra sus mandatos. Si tú dices hoy, no he podido, Alfonso. Siento que he fracasado. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? Clamar por su espíritu. Clamar. Cuando tú vas a predicar a alguien, predicar el evangelio, ¿qué tienes que hacer, hermano? Orar. Ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vas a tener una situación difícil, una prueba difícil, estás pasando, ¿qué tienes que hacer, hermano? Clamar al Espíritu Santo, ser lleno para que seamos controlados por Él y cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Esa fue su promesa, y haré. ¿Depende del hombre? Ahí dice, si haces eso, entonces yo hago esto. Eso se trataba el Antiguo Testamento, muchas de las cosas, de los tratos que Dios con Israel. Y te bendeciré, sí, ciertamente me obedecieres mi voz y me buscares. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Fracasaba. Entonces Dios tiene un gran amor, hace un nuevo pacto con este pueblo y de los dos hace uno, y ahí estamos nosotros, que pondrá su espíritu de nosotros. Para que eso, ¿qué dice Efesios 5:16? No os embraguéis con vino, en lo cual ¿qué? Hay disolución. Antes bien, ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Los tiempos son difíciles. Tu familia va a tener un tiempo difícil quizás en adelante. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que procurar? ¿Qué nos aprendíamos? Vamos a 1 de Pedro 5. Puedes ceder, puedes estar quieto. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, lo mismo que el adversario que Jesús estuvo ahí, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ser sobrio, sé sobrio. ¿En qué tienes tu esperanza? Sé sobrio. Pon tu mirada en las cosas de arriba, eso es ser sobrio. Vive una vida de piedad, eso es ser sobrio. Velad. Velad por la vida de tu familia. Velad por la vida de tus hijos. La vida de mi hijo, mis hijos se me está yendo. Y yo tengo que instruirlos en la verdad. Porque cuando ya sean grandes, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Dice Jesús, podemos decirlo, cuando le trajeron a los niños y sus apóstoles se los quitaron, dijo no. Entonces dijo Jesús, traed los niños a mí y no sé lo que impidáis, porque de ellos es el ¿qué? Reino de los cielos. ¿Y eso en qué aplica mi vida, hermano? Es que ciertamente como padres a veces hemos impedido que nuestros hijos conozcan a Dios. ¿Y cómo lo he hecho? Hermano, tus hijos ven en ti que tienes hambre por Dios, que quieres buscarle a Dios, que buscas de Dios. En tus hijos, ellos ven en ti, tú le dices, hijo mío, ven, te voy a instruir en la verdad. Día a día, en la noche, porque los tiempos son peligrosos. Y tú dices, no, yo estoy cansado. Que lo haga mamá, que lo haga los maestros de escuela dominical. Ciertamente Dios te va a demandar eso. ¿Por qué impidiste a tu hijo venir a mí?
Tremendo. Velad. Tenemos que velar. Tenemos que ser llenos. Porque nuestro adversario, el diablo, el mismo que estuvo con Jesús en el desierto, anda buscando a quien devorar. ¿Cómo vas a sobrevivir? Como dice Lucas al principio. Y Jesús fue, ¿qué? Lleno del Espíritu. Y a veces lo tenemos olvidado. A veces, sí, con el versículo. A veces siento que los cristianos sabemos versículos y vamos caminando por la vida por ciertos versículos. Y a veces caemos, hermano. Cuando tenemos la palabra de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo que nos hace obedecer. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios que Dios ha provisto. Dios ha provisto su Espíritu en la tierra para ti. ¿Qué va a pasar cuando Él venga? ¿Sabes qué? Cuando Él venga por su iglesia, su Espíritu será quitado. ¿Cómo serán esos tiempos, hermanos? Más que difíciles. Entonces, Jesús fue lleno por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Jesús fue lleno por el Espíritu para derrotar al diablo. Jesús estuvo 40 días en esa zona. Entonces, aparece el diablo. Acompáñeme al libro de Isaías 14:12. Dice la palabra de Dios: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y subiré a las alturas de las nubes y subiré y seré semejante al Altísimo. 15. Mas tú derribado eres al Seol. Ese es Satanás, el inicio. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Lucero de la mañana. Un administrador de Dios. Una de las creaciones que Dios amaba. ¿Qué se halló en él? Soberbia, ser igual a Dios. Es lo mismo que le dijo a Eva, con que Dios dijo: ciertamente el día que comieses de él, seréis ¿qué? Igual a Dios. Lo mismo, esa es la soberbia del diablo. ¿Qué más hablan las Escrituras acerca de él, de la importancia que era este querubín? Dice en Ezequiel 28:15, en la palabra de Dios, acerca de ahora lo que Lucas le da a un nombre que antes no era conocido, ahora sí es el diablo, Satanás, dice Ezequiel 28:15, dice la palabra de Dios. ¿Cómo era Satanás? ¿Qué dice el 28:15? Perfecto. Eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló ¿qué en él? Hasta que se halló maldad en ti. Ese era el lucero de la mañana. Era altivo, era orgulloso, así era Satanás. Y él desde ese momento se convirtió en el padre de mentira, en homicida, asesino, dice Juan 8:44, en el acusador, dice Apocalipsis 12:10, que él es el acusador de nuestros hermanos. Dice también la palabra de Dios en Juan 12:31 que él es el Dios de este mundo. Pero eso no quiere decir que sea el Dios del mundo, que controla el mundo. No, gobierna el sistema de maldad de este mundo. Eso es lo que hace. Velad y orar. Velad y orar, hermano. Velad y orar. Entonces, dice la palabra de Dios, sigamos más adelante. Ahora vamos directamente a las tentaciones. Si me acompaña, acuérdense que nuestro verso base es Lucas 4. Dice en el versículo 3
Cuando tuvo hambre Jesús, dice el 3, y le dijo al diablo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta, ¿en qué? En pan. Y Jesús le respondió lo que dice Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de. Jesús contestó, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús contestó con la palabra de Dios. ¿Quién es la autoridad y debería ser la autoridad en tu vida? ¿Quién debe ser la autoridad? La palabra. ¿Quién es la autoridad de esta iglesia, hermanos? Yo te lo voy a decir. No es el pastor, no es un apóstol, es la palabra. Ten descanso y ten fe, porque en esta iglesia lo único y la autoridad en la que creemos y por la que vivimos es palabra. Jesús nos da un ejemplo. Escrito está, no solo de pan que dice vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No fue una. ¿En qué radica esto? ¿En qué radica? Oye, Alfonso, ¿tiene algo malo en tener hambre? No. ¿Tiene algo malo en saciarme? No. ¿En qué parte entonces fue tentado Jesús al decirle, convierte esta piedra en pan? ¿Fue tentado para que Jesús mostrara su poder? ¿No habría caso? ¿Estaban en el qué? En el desierto. ¿No había a quién demostrárselo? Pero ¿qué nos dice esto, hermano? ¿A qué está atacando Satanás a Jesús? ¿A qué está atacando? Como lo hace con cada uno de nosotros. El objetivo del diablo es hacer desconfiar del amor de Dios y de su provisión. ¿Qué quería Satanás con esto? Hacer con Jesús es que él desconfiara del amor y de la provisión de Dios. Él quería que él desconfiara del amor y de la provisión de Dios. Dios proveyó a su pueblo a través del desierto, proveyéndoles maná del cielo. Cuando querían carne les dio ¿qué? Codornices, hasta que dice la palabra, hasta que la carne se les salía ¿qué? Por las narices. Dice, se hartaron y así. Y Dios proveyó. Y aún así cuando Dios provee, ¿qué tiene que hacer, por ejemplo, el pueblo de Israel? ¿Qué decía? Era rebelde. Estaba enojado siempre. ¿No se parece eso a nosotros? ¿Tienes algo? Y a veces decimos, si de verdad Dios me ama, ¿por qué no tengo un esposo como tal? ¿Por qué no tengo unos hijos como tal? No tengo esos hijos, no tengo esa casa, no tengo esto, no tengo. De hermano, ten cuidado, porque a eso Satanás iba, Jesús, para que nosotros desconfiáramos de la provisión y del amor de Dios. Y no es así. ¿Sabes lo que dice Salmo 37? Acompáñeme en la palabra de Dios. Vamos a Salmo 37. Podría leer en su casa todo el Salmo 37, pero dice el Salmo 37, 25. Salmo 37, verso 25, dice David, joven fui y he envejecido. ¿Y qué dice? Y no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue el pan. Amén. ¿Qué dice? No he visto justo desamparado. ¿Tú qué te preocupas que es el cristiano? Estoy pasando difícil. Ayer hablaba con alguien que venía a la iglesia, no lo he visto. Dice, no he podido porque no hemos tenido. Estamos pasando escasez. Y siempre que vienen, gloria a Dios, porque decía Pablo, qué hermoso. 1 Corintios 12, a ver, acompáñeme. Discúlpeme, es segunda, me equivoqué. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. 14. Segunda de Corintios 12, 14. Dice, he aquí por tercera vez estoy preparado a ir a vosotros, a los corintios. Pablo iba a ir.
Y no quiero ser gravoso, no quiero ser gravoso, porque yo no busco lo vuestro. Dice Pablo, yo no busco su dinero. Nos predicaba el pastor que a veces hay muchos que se dicen ser profetas, que se dicen ser apóstoles y que buscan lo de ustedes, buscan el provecho que les pueden sacar a ustedes. Tengan cuidado. ¿Y saben cuál es el ejemplo de Pablo? No busco lo de vosotros. Dice, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Los amo a ustedes. Y dice la palabra de Dios, pues no deben atesorar los hijos para los padres. Esto quiere decir, ¿no los hijos cuando son chiquitos deberían darle dinero a sus padres? Dice aquí, sino los padres, dice ahí, lea la Biblia, sino los padres para los hijos. Qué hermoso el 15. Y yo con el mayor placer gasto lo mío, y aún yo mismo me gastaré todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más y más me rechacen. La iglesia de Corintio lo rechazaba, era feo con Pablo. ¿Te imaginas? Un apóstol verdadero que dice, yo no busco su dinero, es más, yo pago. Yo les doy, hermanos. De lo mío doy. Qué hermoso, ¿no? Hermanos, ¿tenemos ejemplo? Amén. ¿Tenemos ejemplo? ¿Y a qué vamos, hermanos? ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Que muchos, discúlpeme, remontando, decía esta hermana, es que nos pasamos mal y a veces nos sentimos mal porque cuando venía la hermana le damos y le cooperamos. Vente, no dejas venir, te damos para esto. Y es que no quiero hacer una carga. Le dije, no, es que no es una carga. Y no debería ser la carga de nosotros si vemos la necesidad de alguien, ¿verdad? Tú podrías darle a un hermano, tenga hermano, para que sigas prosperando, para que sigas avanzando en el reino. ¿Harías eso, hermano? Amén. ¿Debería ser la iglesia, sí? ¿Debería ver la necesidad de nuestros hermanos? Hazlo, hermano. Cuando veas algo, hazlo. Y yo sé que aquí hay muchos así. Les amamos por eso. Síganlo haciendo. Entonces me decían eso. Es que no tengo. Me ha ido mal. Mis niños están mal. Tengamos cuidado cuando seamos así, porque estamos negando el amor y la provisión estamos negando la provisión y el amor de. Ese era el fin de Satanás hacerle a Jesús. Decirle, convierte esa pan en agua, porque Dios no te está proveyendo, porque tú tienes el poder, porque Dios nos está amando. Ese es el objetivo en esa tentación de Jesús. ¿Qué dice en el sermón del monte Jesús? Vamos a Mateo 6:32. Muchos se lo saben, Mateo 6:32. Porque los gentiles, los que no conocen, buscan estas cosas, que es el alimento, la comida, el vestido. Pero vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, mis hermanos. Como decía David, no he visto justo que mendigue pan. No lo he visto, ¿qué dice? Pero tienes una responsabilidad tú como hermano, dice la palabra de Dios en el 33. Más buscad primeramente que el reino de Dios y su ¿qué? Hermano. Eso es, dice, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice? Y su justicia. Y todas estas cosas te serán, ¿qué? Añadidas. Es que me he ido mal, no puedo, porque estamos viendo mal. Y Dios sabe, y yo no tenemos ni para el pasaje. Hermanos, estás negando la provisión y el amor de Dios. Ten cuidado. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice después? Yo me imaginaba eso, yo lo digo por mí, hermanos. Es que tengo que ir a la iglesia el domingo. ¿Y dónde queda la parte de justicia? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo es aplicable la justicia de Dios en nuestras vidas? Es cuando yo busco la justicia de Dios. Ser justo con mi prójimo. Ser justo. Ser piadoso. Porque sé cómo es Dios. Conozco la justicia de Dios. Y yo quiero extender la justicia de Dios a otros que no la conocen. Buscar el reino de Dios y su justicia para que tú seas justo y piadoso. Y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas. Entonces cuando Satanás tienta a Jesús en la parte de que convierte esa piedra en pan, ¿qué le estaba diciendo? Lo quería hacer dudar del amor y ¿qué? Y la provisión de Dios.
Ese es el gran peligro. Pero siempre Satanás viene con mentiras disfrazadas con verdad o verdades parciales. Y dice, Jesús sí le dice, no solo de pan vivirá, ¿qué? El hombre. Dice la palabra de Dios, también Jesús dice eso. Vamos a Juan 4. Juan capítulo 4, verso 34. Juan 4, 34. Jesús les dijo a sus discípulos, que dice, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y que acabe su. Esa era la comida de Jesús. Y Satanás dijo, come, satisface, porque Él te ha abandonado. No, Jesús dice, Él sabía en su mente, mi comida es hacer la ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Cuántos de aquí piensan que al morir van a estar bien delante de Dios, van a pasar al cielo? ¿Cuántos de aquí están seguros? Ay, hermano, ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan fácil, ¿verdad? Hay un versículo ahí en Mateo 7, en el Sermón del Monte, vean ahí, hablando de esto y de que es Dios, Mateo 7. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice que Señor entrará en el reino de los cielos. Tú puedes llegar, yo tengo una seguridad, te confesé en la tierra como Jesús mi Salvador y ya, ese es mi pase. Ciertamente sí lo confesaste, pero ¿qué dice lo demás? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me va a proveer a mi familia, va a proveer de pan, va a proveer de calzado. Me toca a mí saciarme de esta comida, de buscar el reino de Dios y su justicia, y no tendré falta de nada. Amén. Pero búscalo. A veces buscamos a Dios y es como bombero, como el genio de la lámpara maravillosa cuando tenemos problemas, ¿verdad? No, que no sea así, hermanos. Que no caiga tu alma en esta tentación, en dudar de la misericordia, en dudar de la provisión de Dios, en dudar del amor de Dios. Amén. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo que os falte. Amén, mi Dios, Él suplirá. Hermano, ¿sí va a venir duda a nuestra vida? Sí. ¿A dónde tenemos que ir? A la Escritura, a la palabra de Dios. Sí, está difícil, pero no, Dios, tú prometiste. Y Dios contestará. Busca el reino de Dios y su justicia. Jesús no negó a Dios en estas tentaciones. Vamos a leer, después de que terminó esto, ahí mismo en Mateo 4:11, ahí estamos, Mateo 4:11. ¿Qué pasó después de lo que pasó? Por eso estos son evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, o sea que relatan lo mismo desde diferentes aspectos. Dice Mateo 4:11, y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y Él cumplió la voluntad de Dios y Dios cumplió su promesa. ¿Tú vas a dudar de la misericordia? ¿Vas a dudar de la provisión de Dios en tu vida? ¿Del amor de Dios en tu vida? No, que no caigas en eso, mi hermanito. No. Dios ya tenía un plan para Jesús. Y Jesús, pase lo que pase, yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre. Lo que dijo, si mi Padre me dijo, voy al desierto y me envió por el Espíritu, lo voy a hacer. Y no voy a hacer nada que yo quiera, sino voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, así los creyentes son tentados a dudar del amor
de Dios, si tiendes a dudar del amor de Dios, acompáñame a este salmo tan hermoso. Hay muchas cosas en este salmo, hay un poco de enojo, hay incertidumbre. Salmo 73, del 3 al 13, lo voy a tener que leer un poco rápido. Salmo 73, 13. 73, 3 al 13. 73, 3. Pero tuve envidia de los ¿qué? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué no tienen congojas en su mente? Pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por lo tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces sus antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Aguas abundantes serán extraídas para ellos. Y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué dice el salmista? En vano. ¿Qué está siendo tentado el salmista? Como Jesús, a dudar de la provisión y del amor de Dios. ¿Te ha pasado? Sí, a mí me ha pasado, hermano. Sí, hay que ser honestos, sí. Pero ¿qué dice el 17? ¿Qué dice el 17? Hasta que entrando en tu santuario, en tu casa, comprendí el fin de ellos. Comprendí Romanos 2:15, que ellos están acumulando ira para el día de la ira. Amén. Hasta que entré a tu santuario, hasta que entré en tu presencia, comprendí el fin de ellos. No veas el mundo, ni cómo prospera el mundo, sino poned, dice la Biblia, tus ojos en las cosas de arriba. Donde el oro, ¿no qué? Donde no hay ladrón, donde la polilla no existe. Poner ahí sus ojos. Entra en la presencia de Dios siempre, para que no dudes de la provisión y del amor de Dios. Vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo es tentado Jesús en la siguiente etapa? Vayamos a Lucas 4, nuestro verso base. Entonces dice: y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy, si tú postrado me adorares. Y Jesús le respondió, otra vez Deuteronomio 6:13: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solamente a Él ¿qué? Servirás. Solo a Él adorarás, y solamente a Él adorarás, y solamente a Él servirás. Satanás aquí es mentiroso. Satanás aquí lo que quiere hacer es decirle: tú mereces lo mejor. En un momento le mostró ¿qué? Los reinos de la tierra. Pero es una mentira. Ahorita vamos a ver los versículos. Él dice, porque ¿qué dice ahí adelante? Yo se la puedo dar, dice en el 6: toda mi potestad a mí me es dada, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Mentira, una mentira. Y dijo Jesús, a la luz de la palabra ahorita lo vamos a ver, porque muchos de los cristianos tenemos, esta tierra es de Satanás y todo es. Lo que gobierna Satanás solo es el sistema de maldad, pero Dios rige, Dios es soberano. Dice un predicador muy viejo, dice: Satanás, el diablo es el diablo de Dios, o sea, es su servidumbre, o sea, le sirve.
¿Pudo usar Satanás hacer algo en contra de Job sin su permiso? ¿Pudo llevarse a Pedro y que negara y que fuera perdido Pedro? Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Le pidió permiso Satanás para zarandear a Pedro. ¿Podrá Satanás hacer algo en tu vida sin permiso de Dios? Y a veces tenemos al diablo, a Satanás, a la misma estatura de Dios. No, hermano, ni siquiera. Eso le sirve. No puede hacer nada sin él. Amén. Entonces dice, le mostraré todo. Entonces, ¿qué quiso decir el diablo con Jesús? Es decir, le hizo, tú mereces algo. Tú no mereces, Jesús. Es más, si me adoras ahorita, tú no mereces. Dice Jesús que no tenía lugar donde recostarse, ¿qué? Su cabeza, no tenía dónde dormir. Le dice Jesús, en otras palabras, le está diciendo Jesús al diablo, oye, tú no mereces la cruz. No mereces el cruz, ya tienes la gloria. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Jesús, no, Jesús, no sufras el Getsemaní, el juicio de los malos, de los romanos, no lo sufras, ya vete a ti. Satanás le está diciendo, Jesús, no sufras los clavos, Jesús, no sufras los azotes, Jesús, no sufras esto, ven aquí, te doy la gloria es tuya, los reinos son tuyos. Qué buena proposición, ¿no? ¿Tú cuál escogerías si te dijeran? Bueno, aquí ya llegas con un paso a tu destino, o darle toda la vuelta ya y llegar aquí. Esta es tu voluntad, pero la otra es la voluntad de Dios. ¡Wow! Y a veces queremos hacer nuestra voluntad, conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Pero qué bueno que estás aquí para que aprendamos a esto. Eso le está diciendo. Vamos a Juan 12:31 para que veamos algo acerca de esto. Lo que está diciendo el diablo, dice en Juan 12:31, ya para ir terminando, Juan 12:31, dice la palabra de Dios. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cómo se le ha nombrado a Satanás? El príncipe, solo el príncipe. No significa que es el propietario del mundo, hermano. Tengamos cuidado, no es el propietario del mundo. ¿Por qué no es el propietario? Porque vayamos a Hechos. Tenga mucho cuidado con eso. Y aquí usted tiene algunos versículos que lo dicen. Hechos 17:26. Hechos 17:26. Dice la palabra de Dios, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dice Dios? Y les ha perfilado el orden de los tiempos. Le ha perfilado los límites también de su habitación. ¿Quién controla los límites? ¿La humanidad aún todavía? Dios. El príncipe solo es el gobernante de este sistema de maldad. Satanás es el gobernante del sistema. Le ofreció algo Satanás que él no le pertenece. Dice la palabra de Dios, ¿quién pone nuestros gobernantes? Aún votemos por unos o por otros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios. Fíjese lo que dice Primera de Crónicas 29:11 para atender esta parte mejor. Primera de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento. Primer libro de Crónicas 29:11. Si alguien lo tiene antes, hermano, adelante. Dice la palabra de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, ¿y dónde? Y en la tierra, ¿qué? Son tuyas. La tierra incluso es de quién? Solo Satanás es ¿qué? El gobernante del ¿qué? Del sistema de la maldad. ¿Quieren más versículos? Pero con eso es suficiente, hermano. Hay más, pero queda claro que está mintiendo Satanás, que es el padre de mentira. Muy bien. Entonces,
Satanás es un mentiroso. Es un mentiroso. Dice, si postrara o me adorares. Satanás es un ególatra. Satanás va a querer la adoración. La gente, cada uno de nosotros somos adoradores. Tú y yo somos adoradores. De algo que no te das cuenta. ¿Sabes de qué eres adoradora? ¿En qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo? Ahí te vas a dar cuenta quién es. Amén. Pero fíjense, Él quiere adoración. Y cuando tú no le das adoración a Dios, se le estás entregando ¿a quién? A Satanás, al sistema, a su sistema, a lo que has cambiado. Dice Romanos 1, y cambiaron la gloria de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todos adoran. ¿Dónde ves expresiones de adoración enormes? Vaya a un estadio. No tengo nada en contra. No es mal. No estoy satanizando. No, o sea, créeme, no. Nada más ve ahí cuando anotan un gol, ¿cómo lees la ovación? Pues, ¿no? No hay nada malo en eso. No estoy diciendo nada. Nada más estoy diciendo, ¿será así también tu devoción hacia Dios? Ya vamos a ir terminando. Tal vez no terminé el último, pero este es muy importante. Entonces Satanás le está diciendo, tú mereces esto, Dios. Tú mereces la gloria, tú mereces los reinos, tú mereces esto y acá. Entonces tú mereces, solo adórame. ¿Y qué pasa actualmente en las iglesias? Póngame atención, no se distraiga mucho. Esto es algo muy importante. Quisiera llegar a esta parte. Entonces Satanás le está ofreciendo la oportunidad a Dios de que se cumpliera su palabra, que dice en Deuteronomio 6, que Él iba a mandar a sus ángeles. Es sutil Satanás. ¿Y qué pasa ahora? Tú te mereces. Le está diciendo, tú te mereces esto. ¿Sí? Esto Satanás le está diciendo, mereces esto, Jesús. No mereces la muerte, no mereces las escasez, mereces esto. ¿Qué está diciendo en otras palabras? ¿Qué está pasando a veces en muchas iglesias? Exígele a Dios. Tú te lo mereces. Tú eres esto. ¿Qué le están diciendo? Ahora, decreta, declara, reclama. ¿No estaremos cayendo en lo mismo? Que te están ofreciendo eso. Lo mejor es cumplir la voluntad de Dios. No caigas en eso, hermano. Es muy peligroso. La verdadera fe, escúchame bien y con eso termino. La verdadera fe se somete humildemente a la voluntad de Dios. La verdadera fe se somete humildemente a la voluntad de Dios. La verdadera fe se somete humildemente a la voluntad de Dios. Mateo, ya lo habíamos visto, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. 2 versículos para terminar, muy hermosos. Mateo 26:41. Este lo leemos y el que sigue y damos por terminado. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Creo que yo me equivoqué. ¿Qué dice? Entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus... no. Yo me equivoqué. Gracias, mis hermanos. Amén. Con eso terminamos. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. ¿Estás bien, Toñito? Amén. 1, 2, 3. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Hermano, vamos a terminar con estos versículos. Tienes una responsabilidad ahora, velad y orar. ¿Hacer qué? Velad, estar atentos. Diré a primera de Pedro, habíamos dicho, ser sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 26:45? Velad y orar para que no entréis en ¿qué? En la tentación. Velad y orar para que no reniegues de la misericordia de Dios, del amor, de la provisión de Dios. Ora a Dios para que no te llenes de soberbia y empieces a exigir algo que no te pertenece, hermano. Lo único que nos tenemos que hacer nosotros es hacer la voluntad de
Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Léelo, tenlo en tu familia, óralo en la noche. Esposo, esposa mía, dice la palabra de Dios, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Jesús está diciendo, yo pasé eso en el desierto, pero yo tuve que hacer, tuve que velar y tuve que orar. Velad y orar para que no entréis en tentación. El último versículo, Santiago 4:7, dice, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos gran responsabilidad, sí, hermano. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos, es muy corto. Santiago, voy a esperar, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Amén, leamos, dice, amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fuerte, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle ayuda a Dios para que cumplamos su voluntad y quedará pendiente